La Cámara de Representantes de los Estados Unidos acaba de aprobar el amplio proyecto de ley de política interna del presidente Trump por 218 votos a favor y 214 en contra. La aprobación definitiva del proyecto de ley se produce tras un maratoniano discurso del representante Hakeem Jeffries de Nueva York. Durante más de 8 horas, el líder de la minoría demócrata en la Cámara criticó duramente el proyecto de ley y a sus defensores antes de ceder la palabra para que se sometiera a votación. Hubo algunos republicanos que se opusieron inicialmente a los recortes del proyecto de ley de Medicaid y a los billones que se prevé va a añadir al déficit fiscal, pero al final se alinearon con la agenda del presidente Trump. La Casa Blanca aseguró que el presidente va a promulgar la ley mañana viernes 4 de julio, día feriado en los Estados Unidos por el Día de la Independencia. Y naturalmente vamos por el análisis con mi colega José Díaz Briceño en Washington. José, vaya día hoy. Decíamos que los legisladores republicanos dieron el visto bueno a la iniciativa que generó también polémica entre los conservadores. ¿Cómo fue posible entonces? Sí, a pesar de la polémica, no hay que dejar duda que esto es un importante triunfo político del presidente Donald Trump a menos de 6 meses de haber llegado a la Casa Blanca. El centro de esta ley, que tiene demasiados ingredientes, es hacer permanentes los recortes de impuestos que Trump impulsó en su primera Casa Blanca en 2017, que benefician a los sectores más ricos y a las empresas en Estados Unidos con tasas impositivas más bajas. Todo esto porque la Casa Blanca y la administración Trump creen que esta economía que está debilitada puede justamente reinvigorarse, crecer a partir de estos recortes de impuestos, y sin embargo esto provocó, dado el hoyo fiscal que se generó, pues algunas fisuras entre las alas moderadas y conservadoras del partido. A final de cuentas, los conservadores, que se oponían a un déficit más amplio generado sin tantos recortes al gasto que como ellos hubieran querido, terminaron por plegarse a Trump, y esto habla del papel de la popularidad del presidente al centro de del electorado republicano. Y tú hablas del triunfo político de Donald Trump, y también hay que hablar de la derrota, difícil derrota para los demócratas, porque esta aprobación se logra pese al rechazo de los demócratas con la comparecencia a todo esto más larga de un congresista en la historia del hemiciclo. ¿Qué significa concretamente la aprobación de este megaproyecto para la oposición a Donald Trump? Así es, más de 8 horas por parte del líder demócrata en la minoría, Hakeem Jeffries, quien justamente aseguraba en este discurso centrarse en 2 puntos importantes. Por un lado, los recortes al gasto de salud para compensar por la caída de la recaudación, que era central para Trump, y pues estos recortes crearían a 11 millones de personas sin tener acceso a salud aquí en Estados Unidos. Esto es algo que preocupa a muchísimos demócratas e incluso, según ellos, a votantes republicanos en estados pobres. Por otro lado, la masiva inversión en seguridad fronteriza y migratoria, Hakeem Jeffries aseguró, generará deportaciones en esteroides. Esto porque se financia en 3 veces más la agencia encargada de las deportaciones desde el interior, la agencia ICE, por lo que en los próximos años podríamos ver justamente llegar a la administración Trump a su meta de 1 millón de deportaciones al año con este financiamiento nuevo. José Díaz, muchas gracias en Washington. Y la bautizada como Ley Grande y Hermosa pasó por el Senado el martes, pero tuvo que luego regresar a la Cámara Baja para una aprobación de los ajustes realizados por los senadores estadounidenses. Algunos expertos estiman que el proyecto eleve el déficit federal en más de $3 billones por los grandes recortes de impuestos, de ahí las aprehensiones. El megaproyecto contempla, entre otros asuntos, importantes recortes en programas sociales y un mayor gasto en defensa y seguridad fronteriza. Es gracias a bancos de alimentos como este que muchos acá en San Francisco pueden obtener comestibles frescos. 40 millones de personas de bajos recursos en Estados Unidos dependen de este tipo de iniciativas. El megaproyecto fiscal y presupuestario de Donald Trump contempla recortar significativamente el subsidio al programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP por sus siglas en inglés.
Los republicanos argumentan que está mal gestionado y no impulsa a la gente a trabajar. Creemos que como resultado directo de este proyecto de ley habrá alrededor de 25,000 hogares más solo en San Francisco y en Marin que arriesgan perder los beneficios de SNAP. Eso además de los recortes del programa Medicaid. Nos preocupan las consecuencias de esta legislación. Para los miembros de nuestra comunidad que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes, será más difícil a causa de esta legislación. El proyecto también contempla recortes fiscales a personas con altos ingresos y a las corporaciones, añadir nuevas exenciones fiscales para las propinas y horas extras, más presupuesto para el gasto militar y la seguridad de fronteras. El plan se financiaría en parte recortando la asistencia sanitaria y alimentaria, reduciendo los incentivos para las energías verdes. ¿Qué clase de partido llevaría a la Cámara de Representantes un proyecto de ley que priva la Medicaid a quienes lo necesitan? ¿Qué clase de partido llevaría a la Cámara un proyecto de ley que literalmente le quita la comida de la boca a niños, veteranos y personas mayores? Y todo esto para ofrecer enormes exenciones fiscales a sus donantes multimillonarios. Pero no solo el impacto social preocupa a los críticos. La Oficina de Presupuesto del Congreso espera que Estados Unidos tenga un déficit presupuestario anual promedio de 5,8% del PIB durante la próxima década. El proyecto de ley de política interna podría aumentarlo aún más y Estados Unidos podría terminar con una deuda pública superior al 120% del PIB. Este proyecto de ley crea los incentivos adecuados para impulsar el crecimiento económico, realizar inversiones sin precedentes en nuestro ejército y seguridad fronteriza, y ejecuta la mayor reducción del gasto en la historia de Estados Unidos, junto con otras reformas fiscales generacionales. Una afirmación que muchos cuestionan. De momento, muchos bancos de alimentos se preparan para lo que podría ser el mayor recorte desde el inicio del programa de cupones de alimentos en 1939 durante la Gran Depresión.